Él es representante convencional de la señora Patricia Ferreira. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, Marco. Buen día, Anabela. Buen día, doctor. Doctor, declararon ayer las diputadas. Sí, ayer hubieron tres declaraciones. Eh, la señora Katia González, Rocío Vallejo y eh, Norma Camacho. Norma Camacho, ¿sí? Sí. Ella es la que me faltaba. Eh, sí. ¿Y Básicamente qué fueron. dijeron, doctor? O sea, ¿en qué aportaron para la construcción de los tipos penales que la fiscalía puso a conocimiento del tribunal mediante la acusación? Y bueno, ellas no tenían básicamente conocimiento del objeto que se está ventilando en el juicio. Ellos eh, fueron convocadas como denunciantes en una causa distinta, eh, que si bien es cierto dio origen a esta investigación. La denuncia realizada por los mismos tenía que ver con algunas inconsistencias, según ellas afirman, con el tema del pliego y la adjudicación, pero Ujú. con respecto a lo que fue la importación en sí, el hecho de contrabando, como preguntar, y el tema del uso de un documento, no, ellas no tenían conocimiento de eso. Prácticamente no, o sea, no existe ningún aporte a la causa desde mi punto de vista. Y hasta la fecha, doctor, ellas fueron las únicas que prestaron declaración testimonial en el juicio. La verdad que fueron convocados varios legisladores, de los cuales el Ministerio Público, o sea, desistió. En realidad nunca tuvo que haberle ofrecido a esta gente porque no conocen nada de este hecho. Y Ujú. hubieron, no sé, por decirte, por lo menos 5 o 7 desistimientos. O sea, a más de lo que nosotros ayer nos enteramos del desistimiento de Celeste Amarilla, más congresistas fueron convocados que básicamente no tienen mucho que aportar a los hechos que se están investigando o que se están estudiando, desarrollando y discutiendo en el juicio oral. Sí, sí, ese es el motivo lógico por el cual la fiscalía, que es la que le ofreció, que ofreció a esta gente, desiste, ¿verdad? Ujú. Y nosotros revisando las actuaciones, o sea, como no tienen nada que, o sea, nunca declararon en la etapa preparatoria, o sea, hicieron una denuncia con respecto a otros hechos en otra causa que nunca fue impulsada, digamos. Entonces no tenía sentido, y nosotros no nos allanamos al pedido de asistimiento porque eran testigos de la De la fiscalía. fiscalía. Ya. Y a más de estos testigos que son congresistas, ¿hay otros que fueron ofrecidos por el Ministerio Público? Sí, hay otros que participaron ese día, Ujú. ejerciendo justamente las actividades de control, las autoridades propias de verificación, que van a traer realmente, bueno, esa gente va a traer un poquitito de luz Ujú. con respecto a determinados conceptos y a lo que ocurrió en esa oportunidad, ¿verdad? O sea, me refiero a la verificación de la mercadería supuestamente ingresada de contrabando, al pago de todos los tributos, al momento de eh, a las circunstancias y a la regulación que tiene que ver el despacho, la modalidad del despacho con el cual se desaduanizaron, todo eso. Ya declaró el presidente de, ¿cómo se llama? De la agencia, o sea, de la empresa que actuó como agente de carga. Sí. Y esta persona sí dijo cosas muy interesantes, aparte de asimilar básicamente el draft, lo que se considera el documento no auténtico en este caso, le asimiló a términos de una planilla
sin ningún valor, o sea que es algo común. Una planilla de control sería, ¿verdad? Sí, exactamente. Que es algo común que ocurre normalmente. Y en esa época más porque todo el mundo estaba cargando los aviones en ese lugar y había tiempo para cargar cada avión y la situación de la carga variaba de momento a momento. Que explicó muy bien también el señor eso. Y que después, o sea, una vez definido lo que se iba a traer, se pide la guía definitiva, que es la guía válida y la que de hecho se usó en este despacho de importación. Por eso no existe diferencia entre lo que está en la guía y lo que se trajo. No va a existir eso. Doctor, definitivamente esa planilla de control Sí, cuyo nombre o término está en inglés, fue sí. el señalado por el Ministerio Público como el documento no auténtico o el uso de ese documento no auténtico. Ese es el documento entre Sí, comillas, doctor. sí, ese es. O sea, no existe otro que diga, mira, el documento número tal expedido por la No, no, aduana no, y que, no, o sea, es no, ese. no. Esa planilla es la Ese, que es apuntada por el esa Ministerio planilla. Público. Sí, esa planilla que nunca en su versión física vino a Paraguay, sino que eso fue una información digital nomás. Ujú. Que a los efectos de corroborar así datos Yo, del yo creo importador que ya te de... pregunté la vez pasada, pero Sí. esa planilla de datos fue firmado por tu No, cliente, no, 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 por no, su no, no, padre, por el despachante. ¿Quién firmó no, no, eso, no, doctor? no, no, eso tiene que firmar el agente de contacto de la agencia de carga, el Ujú. representante allá en Concom. Ya. Ellos, o sea, el importador, el consignatario, ellos no tocan ese documento hasta que eso llegue a Paraguay con la carga. ¿Entiendes? Mm. O sea, en ese circuito ellos no pueden, no tienen contacto con eso, eso viene con la mercadería. Lo que viene sí envían una versión como una imagen, te voy a decir, de lo que al momento ahí está cargado en el avión. Ujú. ¿Entiendes? Entonces es muy importante esta declaración del presidente. ¿De qué me dijiste? ¿Cómo se llama el que declaró, doctor? Eh, Paul es el apellido del señor. Creo que se llama Marcio Lauri Paul, se llama. Marcio Eh, Lauri. sí, Paul. eh, O sea, es muy sí, sí. importante la declaración porque dice, esperen, este draft, entre comillas, la planilla de control, es normal que vengan en estas condiciones y que eso no es documento, ¿verdad? Sí, sí, realmente la persona, todo lo que tuvieron ahí, te pueden dar fe, tienen muchísima solvencia en lo que es esto, ¿verdad? Ujú. Incluso, si te cuento algo, al señor lo vincularon inicialmente al proceso, una locura. Después tuvieron que decir, bueno, evidentemente no podemos, y lo sobreseyeron. Entonces, y Eh, por una parte, por el lado del uso de ese documento, el tema de sí, contrabando, o sea, va a ser demasiado importante la declaración creo que del Vista y de otros funcionarios de la aduana que participaron de la desaduanización de esa mercadería, ¿verdad? así mismo, Con lo así cual, mismo. Y no sé. sobre todo alguien que explique también cómo funciona esa modalidad de despacho IC005. Ujú. O sea, acá se cuestionó a cada momento la supuesta falta del permiso de Dinavisa. Ujú. Y este régimen de importación te permite acercar los documentos inclusive hasta el día 15, Ujú. ya despachada la mercadería, y Dinavisa dio el permiso el día 14. No sé si me explico.
Sí, O sí, sea, sí, 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 todo claro. eso. O sea, no necesitas tener en el momento esa documentación de No, no, Dinamisa no. para sacar la mercadería por los conductos Claro, legales de la aduana, claro, claro, de zona primaria del depósito de DINAC y sacarlo al Paraguay, ¿verdad? claro, Llevarlo a tu depósito. 15 días claro. tenés de plazo para presentar el permiso de Dinamisa. Y creo que ese permiso da los efectos del comercio dentro del territorio nacional, ¿verdad? Claro, finalmente no es de acuerdo a su propia regulación, o Ujú. sea, se define como algo necesario, pero a los efectos de la comercialización y el uso seguro y de la reglamentación. No tiene nada que ver con la importación. Pero independientemente de todo eso, o sea, hay que ubicarse un poquitito en el momento. O sea, esto tenía que fluir, tenía que funcionar, pero bueno, eh, era un momento muy, no sé cómo describir, muy extraordinario, digamos. Ujú. No, Y es... esos controles son solo un control documental nomás. No le aportan, no revisan la cama, no hacen nada de eso. Determinan así la coincidencia de origen y expiden, o sea, naturalmente pagando el arancel, expiden el permiso, ¿verdad? Doctor, a ver, el director o el presidente y el vicepresidente, no sé cómo se le dice a los directivos máximos de aduana del aeropuerto, esas dos personas son las que están dentro del proceso, pero el Así mismo. vista, el funcionario de rango menor que estuvo en el papeleo, ellos no fueron imputados. ¿Y cómo se hace un El, contrabando desde la oficina por control remoto sin que el Vista y los demás funcionarios no estén involucrados? Mira, al Vista lo involucraron, Ujú. eh, pero después, o sea, le planteó muy razonablemente el señor, pero, o sea, ¿cómo me van a vincular a mí si yo verifiqué, mira, estas 50 camas están acá? O sea, yo verifiqué eso, entonces le quitan a él, ¿verdad? Ujú. Claro, no tiene sentido, o sea, ellos hablan de un contrabando y para eso se tuvo que haber salido de la zona primaria sin la participación de esta gente. Eso es así, o sea, una cuestión conceptual. No puede haber contrabando si todos participan en el control, autorizan el despacho, cobran el impuesto, incluso imponen sanciones. Ujú. Y todo lo que ellos hacen está amparado por su regulación, todo lo que hicieron. Es complicada la construcción. Nosotros de la semana pasada estamos queriendo hablar con Jorge Arce. Ayer estuvo justamente con ustedes creo que en el juicio oral. Hoy está en Ah, otro. Y en juicio oral no nos puede atender, pero creo que para esta tarde se comprometió, porque en realidad ah. queremos también escuchar la versión de la fiscalía para No, no, entender un poco lógico. cómo se construye el contrabando, porque en serio, no sé, es digno hasta de una tesis doctoral ya esta forma de ver del Ministerio Público, Ujú, cómo se realiza un contrabando por zona primaria del aeropuerto, ¿verdad? Y cómo se ujú. realiza contrabando con 50 camas que van a parar en principio al depósito de la DINAC, y de ahí se saca otra vez, una vez Sí, cumplidos los trámites. Dicho esto por un comunicado de la propia aduana. eso es correcto. Y bueno, Así mismo. entonces, para escuchar la versión un poco del Ministerio Público, estamos queriendo hablar con el doctor. ¿Algo más? ¿Cuándo prosigue el juicio? El martes 20 Martes 20. Ok. se tiene previsto que declaren unas 7 personas, Ujú. y si no concurren, se sigue produciendo la prueba documental. Ya, esas pruebas documentales también van a ser fundamentales, porque uso de documentos es el hecho punible que se está investigando, y ahí, obviamente, doctor, ¿y cuál es la reacción del tribunal escuchándole, por ejemplo, a 3 parlamentarias que hablan de cualquier cosa menos de la construcción del tipo penal o de los tipos penales?
¿Ellos No, hicieron no, algún tipo de pregunta, no sé, algún gesto de para qué me vienen esta señora? No, no sé. no, no, básicamente le escucharon de una manera muy abierta la parte que le ofreció, que es la fiscalía, sí le hizo dos preguntas a cada uno de muchos. Ujú. El resto de la defensa ni ya preguntó, ¿verdad? O sea, una, dos, tres cosas de precisión, ¿verdad? Para saber si esa persona tuvo en el día en que llegó la mercadería, cosas así, pero nada más. Entonces, no, Muchi- no, no hubo una exteriorización de algún tipo de... Muchísimo despliegue. O sea, ayer justamente le decía yo, Lucas, no entiendo para qué se hace este tipo de despliegue. Incluso se pierde tiempo con gente que no te aporta absolutamente nada a lo que repetimos una y otra vez a la construcción de los tipos penales que se están desarrollando en el juicio, ¿verdad? En fin. Y otra de las cosas que el Ministerio Público, y nos estamos dando cuenta a medida que seguimos los juicios, es que le convoca a personas que nunca ni siquiera fueron llamadas en la etapa investigativa y ni siquiera saben qué le van a preguntar y qué van a decir, ¿verdad? Entonces, no sé, es un poco absurdo. Doctor, ¿algo más que quieras Sí. agregar? No, no, básicamente esa es el estadio en el que estamos, ¿verdad? Y Ujú. sí, compartí contigo que, o sea, para lo que es esta causa bastarían 5 o 6 personas que declaren y estudiar los legajos del despacho y la regulación aplicable, y tendría que haber ya elementos de juicio suficiente como para decir si está o no probada los términos, están probados los términos de la acusación, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por la comunicación. Vale, gracias a ustedes, hasta luego. Usted está escuchando PDS. El doctor César Alfonso, abogado de Patricia Ferreira. Ayer declararon Katia González, Rocío Vallejo y Norma Camacho. No